Blanca, la original del norte, presenta. Gracias, Carla. Vámonos a la información deportiva. Hay una nueva modalidad para ejercitar el cuerpo. Ya los gimnasios, como que no es la primera opción para las mujeres, sino el baile hawaiano. Vamos a ver esto. No solo alegría y ritmo, es lo que deja el baile. Pues muchas veces tenemos una idea equivocada de lo que son los bailes polinesios, hasta que nos metemos un poco a conocer. Dentro de las academias, mucha gente que dejó los gimnasios está ocupando un lugar para aprender los secretos de la danza hawaiana y tahitiana. Para los maestros, sin lugar a dudas, la danza la colocan más en lo cultural. Sin embargo, los beneficios que dan a sus seguidores podrían colocarla como un deporte o disciplina. Yo lo manejaría más como arte, de hecho así es como lo hemos querido siempre manejar en esta escuela, aunque realmente el acondicionamiento físico que una bailarina de hawaiano y de tahitiano debe tener es muy intenso. En la escuela Fitias de ahora, de la colonia Lindavista, desde niñas hasta señoras, sin importar edad o peso, tienen un lugar. En especial quien ama la música y le gustan los retos, o simplemente busca algo más que el gimnasio. Mi marido me quería llevar al gimnasio y estuve un mes y dije, no, yo quiero otra cosa. Les recomiendo la danza cuando les viene tanto el gimnasio o algún deporte, pues sí les recomiendo mejor la danza. Una de las principales cualidades es que modela el cuerpo, desde el abdomen hasta las piernas, incluso por el esfuerzo y los movimientos. Ellas pueden presumir que no tienen celulitis. Hacemos muchas sentadillas, hacemos vueltas de patas, hacemos estiramientos. Aparte toda la clase, la técnica de baile tanto hawaiano y tahitiano es con rodillas flexionadas, eso significa que el muslo siempre está en tensión. Otra opción, tal vez de las más completas, que llevan sus logros más allá del escenario, dejando a las que lo practican como verdaderas princesas isleñas. Se llena por todos los lados, se llena por el lado físico y por el lado artístico, espiritual, todo lo que te pueda mover para sentirte aquí lo pueden escuchar. Pedro Caballero, las noticias, Televisa Monterrey. Vamos a la información.